Bueno, vamos a seguir, vamos más o menos bien de hora, con don Juan José Soriano, amigo, mi compañero, y además de eso, coordinador terapéutico del Centro Triora Montalminara, es experto universitario en drogodependencias por la Universidad de Málaga, es licenciado en Teología y, bueno, él trabajó durante muchísimos años en Proyecto Hombre hasta que conseguimos ficharlo. Y bueno, al día de hoy la verdad que desempeña, yo diría que casi el 90% de su tiempo, y aquí su mujer está presente y creo que lo puede corroborar, el 90% de su tiempo a su trabajo y a los pacientes. Así que muchísimas gracias, Juanjo, y adelante. No sé. Bien, buenos días. Yo esta mañana lo que me han pedido y lo que voy a intentar hacer es que al final consigamos entender la importancia, como decía Francisco, que tiene la familia en el proceso terapéutico. Yo creo que es fundamental, es algo básico, es decir, si queremos que esto tenga éxito, necesitamos de la familia sí o sí. Y ¿abajo? Esto no se pone en verde. Ahora se pone en verde. Bien. Voy a bajar. Aquí. Porque me gustaría, antes de empezar, a contaros nuestra experiencia y a explicaros, después de estos años que llevo de terapia, lo que supone para mí la intervención en familia. Me gustaría empezar de la siguiente manera. Cerrar los ojos un momento. Todos. No os voy a hipnotizar. Quiero que os olvidéis un poco de todo lo que ha pasado hasta ahora y que os centréis en el aquí y en el ahora, en este momento. Y me gustaría que sintierais que hoy, día 16, os acaban de llamar o os acaban de comunicar que un familiar vuestro, vuestro padre, vuestro hermano, vuestra pareja, tiene un problema de adicción. Y además un problema muy serio, que hace muchísimo tiempo que está sucediendo, pero hoy os lo acaban de comunicar. Posiblemente entre algunos de vosotros pues haya este tipo de problemas, pero concentraros en ese sentimiento que os surge. Identificar, poner nombre a eso que sentís, porque os acabáis de enterar eso, que un familiar muy cercano tiene ese problema de adicción, tiene ese problema de droga. Ok, y abrid los ojos antes de que os vayáis durmiendo y comentarme, ¿qué sentimiento os genera? De viva voz, se escucha. Tristeza, impotencia, enfado, rabia, miedo. ¿Qué más? Preocupación, frustración, tristeza. Pues efectivamente, cuando las familias acuden a nuestro centro y empiezan el tratamiento, aparecen ese tipo de sentimientos. Aparece la culpa también. La familia se culpa de qué ha hecho mal, qué ha pasado, qué he dejado de hacer, en qué me he equivocado. También, como decíais, aparece el miedo, aparece la vergüenza, aparece la tristeza, aparece la rabia, aparece el miedo y aparece también la impotencia y la frustración. No sabemos cómo manejar esto, nos desborda. Pero quiero que os vayáis situando ahí en ese sentimiento. Desde ahí, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos intervenir?
Y sobre todo, ¿cómo te puedo implicar? Porque lo importante de todo esto es implicar a la familia en este proceso para conseguir y tener éxito. Hace años, el perfil de familias que acudía a tratamiento era un perfil bastante homogéneo, igual que el perfil de los consumidores, y ciertamente resultaba muy fácil implicar a la familia, porque la familia estaba muy destrozada, había una gran desestructuración y además el adicto era visible, porque en los años 80, cuando yo empecé a trabajar en esto, estábamos con la heroína y entonces físicamente producía una serie de daños y cuando yo me miraba al espejo y mi familia me veía, no había ninguna duda de que existía un problema. Era muy evidente, era muy fácil identificar. Y además las familias, que en aquellos años existían también poquitos recursos, con pequeñas intervenciones terapéuticas que hicieras te las ganabas. En aquellos años también, si recordáis, los que ya tenemos una edad y los más jóvenes os lo cuento, normalmente quien se encargaba de este proceso era mamá, porque mamá estaba en casa, mamá normalmente no trabajaba y mamá se sentía en la responsabilidad de implicarse. E insisto, era muy fácil que la familia participase, era muy fácil que la familia se sintiese parte de este problema. Sin embargo, a día de hoy nos encontramos con dificultades, pues porque los tiempos han cambiado y yo siempre digo que el adicto se ha vuelto invisible. Tú ahora mismo montas en un autobús o vas a cualquier reunión y eres incapaz de distinguir, porque no tiene esas secuelas físicas, porque de alguna manera cierto tipo de consumos, como nos decía Pascual, los tenemos muy admitidos y además está muy bien. Y además, durante mucho tiempo socialmente algún tipo de sustancia nos ha parecido hasta maravilloso y agradable. Y además, en algunos casos, algunos tipos de sustancia pertenecía a un cierto tipo de familia que encima quedaba muy bien. Con lo cual, que la familia entienda que la adicción es un problema cuesta muchísimo más. Se tiende a minimizar, se tiende a pensar que son consumos esporádicos. En el caso de los adolescentes se tiende a pensar que también forma parte de ese aprendizaje, en muchos casos con los adolescentes, con lo cual, en muchos casos la familia no se siente parte de ese problema. En el año 85 tú le decías a una madre que su niño viniera con un zapato azul y uno verde, que eso le iba a ayudar, y la madre al día siguiente te traía el niño con el zapato verde y el otro azul. Es decir, había esa implicación. Ahora nos cuesta. Nos cuesta que la familia se implique, que la familia tome conciencia que tiene parte. Y además nos encontramos con familias que lo que quiere es que nosotros les resolvamos el problema. Y te lo suelta en el centro. Y llegan allí y te lo dejan. Y además te dicen, bueno, vosotros veréis. Y cuando tú le dices a la familia, oye, que vosotros el sábado tenéis que venir por aquí. Y te dicen, ¿nosotros para qué? Y dices, ¿para qué? Es que es tu hijo. No, no, pero tú eres el profesional. Y ya si la clínica es privada y pagan una pasta, como que encima tenemos la responsabilidad no solo de acogerlo, sino de hacerlo bien. De hacerlo bien y de preocuparnos de que esto salga. Es un poco lo que ahora mismo nos está pasando con las familias. Y yo he hecho, a modo de algunas características más comunes. Como os decía, primero no saben qué hacer. Les desborda. Entre otras cosas, les desborda porque no quieren que eso esté pasando. El miedo también paraliza. Y da mucho miedo aceptar y asumir que esto está pasando. Indudablemente suelen aplazar las actuaciones, suelen esperar a ver si el problema o la enfermedad por sí misma se va resolviendo. E indudablemente, como cualquier enfermedad y más de este tipo, el tiempo lo único que hace es que se cronifique y que luego la resolución sea mucho más complicada. Tratan también, como digo ahí, de convencerse que el problema tampoco es tan grave, es decir, tampoco es para tanto. En esas familias, indudablemente, hay una ausencia bastante considerable de límites y de consecuencias.
intentan de alguna manera controlarlo y los roles indudablemente pues ahora mismo están muy trastocados. Y luego lo que es más importante, hay cierto tipo de comportamientos, como es el tema de la codependencia, que favorecen que se sigan manteniendo este tipo de comportamientos y este tipo de actuaciones dentro de la familia. Con lo cual yo creo que tenemos que despertar las familias. Es decir, el problema de adicción cada día está más presente y, como veíamos, al principio nos puede tocar a alguno de nosotros. No estamos exentos de que pueda aparecer este tipo de problemas. Entonces, las familias llegan en esta viñeta. Yo he hecho esta viñeta. Ahí están. Al principio se sorprenden, no saben lo que hay delante. Luego cada uno intenta tirar para una parte, intenta solucionar. Y hasta que no llega el momento que nos paramos a reflexionar, que tomamos conciencia, que nos damos cuenta, sí, esto nos está pasando y nos está pasando a nosotros, y no pedimos ayuda y no nos implicamos, no tiene solución, o tiene una solución mucho más difícil. Una vez que la familia toma conciencia, tenemos que dar el paso de que se implique. Y en ese sentido, yo entiendo, después de tantos años de trabajar en el tema de adicciones y trabajar con familias, hay una serie de ventajas que me parecen que tenemos que tener en cuenta. La primera ventaja, pues es introducir a la familia en este proceso, el responsabilizarte, el no querer evadir este problema. Y hay familias que también van a necesitar ellos sesiones de terapia, que no solamente conjuntamente con su hijo, sino que ellos también van a tener que tener sesiones de terapia para ver qué está pasando, qué comportamientos disfuncionales estamos teniendo. Y yo sigo defendiendo que efectivamente el modelo de familia, como os decía al principio, ha cambiado. Pero aunque tengamos una familia muy frágil, aunque tengamos una familia muy disfuncional, yo creo e insisto que sigue siendo esa estructura social fundamental en la que debemos asentar la recuperación. Es una de las patas fundamentales. ¿Y por qué? Pues porque indudablemente es el primer espacio donde socializamos. Yo donde tengo que aprender normas, donde aprendo conductas, donde aprendo a relacionarme es en la familia. Una segunda pata fundamental que aporta la familia es el apoyo emocional. Necesito sentirme querido. Decía San Francisco de un chico. Yo tuve un chico hace tiempo de 19 años que económicamente tenía todo. Y este chico me decía, ojalá mi padre en algún momento hubiera tenido tiempo para regañarme, porque el afecto tiene que ir acompañado de los límites, porque te quiero y por eso te pongo límites para que no te mates, porque si yo quiero que mi niño llegue a 18 años sano, indudablemente cuando tiene 3, 4, 5 años y quiere cruzar el semáforo en verde, indudablemente no lo dejo. Eso es amor. Entonces, esa segunda parte importante de la familia es el apoyo emocional. Y otra parte fundamental que necesita la persona que está en tratamiento con nosotros es el control social. El adicto hace mucho tiempo que perdió el control. El adicto hace mucho tiempo que ya no es capaz por sí solo de controlarse. Entonces necesita de ese control. Indudablemente tenemos que reubicar, reorganizar los roles, porque una de las características que pasa en las familias con problemas de adicción es que el adicto ejerce el papel central, se convierte en el centro. Yo digo que es el sol y el resto de la familia son los astros que giran alrededor de él. Y ni para él ni para la familia esto es saludable. Indudablemente tenemos que la familia ayudarle a esa toma de conciencia, a que vea que ni para ellos ni para él es saludable seguir funcionando, porque se crean una serie de dinámicas que al final lo que conseguimos con esa serie de dinámicas es que la familia cada vez se vaya destruyendo más. Y la familia debe atreverse a resituar
y a responsabilizar a esa persona de su propia vida. No ayudamos a madurar, no ayudamos a crecer, no ayudamos a cambiar si realmente no le hacemos responsable de su propia vida al adicto. Y esto a veces cuesta, porque hemos generado una serie de dinámicas dentro de la familia que nos da mucha penita. Pobrecito mi niño. Como decían los de Goma Espuma, el niño tenía 40 años y qué pena que se va a ir de casa. El niño se tiene que responsabilizar, porque si no, no crece, si no madura. Y si no hay cambio, realmente y solamente me limito a dejar de consumir, no lo hacemos. Entonces la familia tiene que atreverse a situar a su hijo y a que él se responsabilice. Y luego también, y a lo mejor esto suena mal, oye, que a veces en las familias también nos viene bien tener el adicto. ¿En la casa nos viene bien el cubo de basura? ¿Os viene bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues imaginaros cuando al adicto también lo convertimos en el cubo de basura. ¡Qué maravilla! Los problemas que tenemos entre papá y mamá, que hace 10 años que no nos hablamos, como tenemos el adicto, no nos responsabilizamos. Entonces yo creo que también en ese sentido hay que resituarlo. No todo es el problema del adicto, no solamente el problema que nos preocupa, sino que, como decía antes, desde Triora, Monte Alminara, lo que intentamos en primer lugar es ofrecer la posibilidad de que cada miembro de la familia se dé cuenta de esos patrones que tiene de comportamiento. No solamente con relación al adicto, sino también con relación a los otros miembros de la familia. Y que cuando yo soy consciente de ese tipo de comportamientos, de ese tipo de relaciones insanos que tenemos, seamos capaces de introducir esos cambios más significativos, en primer lugar, para satisfacer las necesidades que cada uno tenemos y empezar a resolver esos posibles conflictos que están haciendo que la dinámica familiar no funcione, que la dinámica familiar no vaya bien. ¿Desde dónde realizamos este abordaje? Pues lo abordamos desde una perspectiva holística e integradora, en el que intentamos favorecer el desarrollo de cada uno de los miembros de la familia, estimulando los cambios necesarios, ayudando a identificar en qué áreas y en qué comportamientos estamos siendo disfuncionales, y eso hace que la familia de alguna manera mantenga esas conductas adictivas y de riesgo. Nos basamos en varias corrientes psicológicas y en varios modelos de intervención, pero yo destacaría aquí el modelo humanista de Roger, en donde remarca esa idea esencial de que todos tenemos capacidad y potencialidades suficientes para hacernos protagonistas y responsables de ese cambio. Yo creo que se producen cada día milagros. A veces pensamos que no va a ser capaz, que esta familia no va a poder funcionar. Sí, sí puede, claro que puede. Claro que puede. Cuando la dejamos actuar, cuando la acompañamos en ese proceso, cuando somos capaces de estar ahí, esa familia tiene capacidad. Esa familia puede cambiar. Esa familia tiene recursos más que suficientes. Y desde la psicología humanista lo entendemos así. Desde ahí entendemos que la familia es ese sistema referente, con apoyos, que es capaz de solucionar. En definitiva, lo que pretendemos o lo que queremos es intervenir en esos dos factores que pongo ahí. Minimizar, por una parte, el impacto que la conducta problema tiene en la familia y, por otro lado, valorar y reconducir la influencia que tiene en el funcionamiento familiar. Y esto os lo voy a explicar porque veo que alguno se me está durmiendo otra vez desde abajo. ¿Veis este billete? Los más
cercanos también, ¿no? ¿Qué valor tiene? 10 euritos. ¿Cómo está? Está un poquito viejo, pero todavía se reconoce billete, ¿no? Es decir, si yo lo veo por ahí tirado, sigo pensando que es un billete. Pero indudablemente este billete va a seguir su curso natural de la vida, tiene ya 6 años, y este billete no lo van a tratar tan bien como yo, que soy un apretado y lo guardo muy bien en la cartera. Sino que este billete va a haber gente que lo arrugue, igual se pierde ahora que viene la feria de agosto, igual pues lo dejamos por ahí en un rincón durante mucho tiempo y ya... ¿Esto parece un billete? No parece un billete, ¿no? Yo si lo veo igual le doy una patada y no me entero. Muchas veces las familias llegan así, habiendo perdido toda esperanza, sin sentirse familia, pensando que no son capaces de hacer nada y pensando que los demás solucionemos la historia. Pero sin embargo, cuando yo abro este billete, está más deteriorado, más arrugado, porque indudable ha tenido problemas, no lo han tratado, no lo han cuidado, pero sin embargo, ¿qué valor sigue teniendo? 10 euros. Esto es lo que tenemos que intentar hacer con la familia. Si tú tienes capacidad de entrar ahí, tú tienes capacidad de recomponer, tú tienes capacidad más que suficiente de aportar mucho en este proceso. Y además nosotros lo necesitamos y necesitamos que se impliquen. Y ya que estoy y me he bajado, os voy a contar un cuento. Dice que hay un tipo de bambú japonés que cuando uno va y lo compra y se lleva las semillas para su casa, pues aparentemente no se diferencia de otros tipos de bambú, sino que son el mismo tipo de semillas. Tú llegas a la casa, tienes tu tierra, lo siembras, lo preparas, lo riegas con muchísimo cuidado y durante 7 años no pasa nada. No aparece ni una pequeña brizna de hierba. Entonces dice que los agricultores inexpertos pues podrían llegar a pensar o bien que la semilla está mal, o bien que no sé cuidarlo, o bien que no sé darle realmente el trato que le he tenido que dar. Y entonces hay mucha gente que lo tira, mucha gente que coge la maceta y dice a tomar por saco. Se deshace de la maceta pensando que aquello ya no tiene ningún sentido. Sin embargo, el agricultor experto, la familia experta, se lleva una sorpresa, porque pasados esos 7 años, en las siguientes 7 semanas, sucede algo milagroso. Y es que ese bambú que aparentemente no tenía ningún tipo de vida, crece 35 metros. Entonces nos plantearíamos, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es una cosa muy sencilla. Durante 7 años, en tierra, lo que se ha dedicado ha sido a generar una serie de raíces lo suficientemente fuertes, lo suficientemente potentes, lo suficientemente extensas para después sostener ese crecimiento que ha tenido. Esa es la labor que nosotros hacemos con la familia. Hay veces que las familias se desesperan, que las familias, insisto, vienen con ese sentimiento que decíais vosotros, de impotencia, de frustración, creen que no pasa nada. Si cuidamos de la familia, si somos capaces de implicarla, si somos capaces de ilusionarla, indudablemente están generando esa red de raíces necesarias para sostener ese crecimiento que necesitamos de esa persona que tiene problemas de adicción. ¿Y sabéis cómo se consigue eso? Porque imagino que aquí habrá personas igual que yo que se dedica al tema de trabajar con familias. ¿Sabéis cuál es la clave después de 35 años trabajando en esta aventura? ¿Alguno me lo quiere decir? Alguna madre de familia hay aquí, ¿no? ¿Algún padre? ¿Cuál es?
la clave para seguir creyendo en mis hijos, para seguir levantándome por la mañana, haciéndole la comidita, planchándole los pantalones, etc. ¿Cuál es? El amor. ¿Sabéis cuál es lo que a mí me mueve en esta aventura? La pasión. Tenemos que volver a poner pasión dentro de la familia. Tenemos que hacerla creer que es capaz, a pesar de todas las dificultades. Desde ahí se implican. Mi madre, que tiene 89 años, que los cumplió el otro día, me decía el otro día, con su bisnieto de 5 años, aquí estoy, dándole cariño. Digo, pues es lo mejor que le puedes dar, porque eso no se encuentra en ningún sitio. Entonces, cuando nos llega la desesperanza, cuando nos llega la frustración, cuando conectamos con esos sentimientos, pongámosle, como decís vosotros, amor, pasión y busquemos ayuda. En definitiva, después de estos dos ejemplos para despertar a los que estabais en el fondo, con tanto cambio de micrófono, deciros simplemente dos objetivos generales que nosotros nos marcamos en nuestro trabajo. Uno ya lo llevo repitiendo, integrar a la familia en este proceso, que se sienta parte, pero además como un actor principal. No es un actor secundario, sino tiene que sentirse actor principal. Y segundo objetivo general que nos marcamos, reorganizar y neutralizar las alianzas familiares que tanto daño están haciendo. A lo largo del tiempo de tratamiento, los objetivos específicos sería crear esa alianza terapéutica. Para nosotros es fundamental sentirlos parte del equipo y ellos tienen que sentirse parte de ese equipo. Se tienen que sentir esa pata importante que nosotros necesitamos. Como os decía, la toma de conciencia, apoyar en esos ajustes familiares que tenemos que hacer, fomentar la comunicación. Francisco también nos lo decía. ¿Cómo nos comunicamos en casa? ¿Hay familias? Perdonadme, cuando vienen a terapia hay una pareja que me sorprende. Me sorprende. Están los dos sentados en la sala de espera mientras iniciamos el grupo, cada uno con el móvil. Y digo, bueno, ¿será moderno esto de comunicarse? Y se lo digo siempre, les molesta muchísimo. Hay que ver, Juanjo, ya estás con tus cosas. Digo, pero es que me sorprende. Entonces es importante fomentar la comunicación asertiva. Tenemos que desarrollar ese tipo de herramientas, ese tipo de habilidades que ayudan. Y otra cosa importante, desdramaticemos. Desdramaticemos. A veces pensamos que el problema de adicción se nos ha hundido el mundo. Para nada. Yo sigo pensando, después de muchísimos años trabajando en esto, que tiene solución. Y hay que desdramatizar, hay que ajustar, hay que poner en valor cada una de las situaciones que hay. Y, como os digo, facilitar esa comunicación. ¿Cuándo fue la última vez que abrazasteis a vuestro hijo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijisteis que lo quería? ¿Cuándo fue la última vez que le dijisteis que confiabais en él? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntasteis las notas? ¿Cuándo fue la última vez? A ver si estudias más. La familia tiene que alimentarse. Y tiene que alimentarse del afecto, del cariño, de los límites, de las normas, etcétera. En resumen, y para finalizar, deciros que cuando nosotros conseguimos que la familia se implique en el tratamiento y forme parte fundamental de ese tratamiento, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos que haya una mayor adherencia al tratamiento, conseguimos que haya un menor abandono de los pacientes que están en tratamiento. Hay un montón de estudios que dicen que la intervención de las familias, cuando lo comparamos simplemente con la orientación y el asesoramiento, es mucho mayor. En adicciones, recibir intervención familiar es más eficaz que solamente recibir grupal o individual. Y indudablemente
vamos a conseguir muchas mejoras de forma muy significativa en la comunicación, en el ambiente, en la flexibilidad, en la disminución de conflictos y, sobre todo, vamos a ser capaces de estar en armonía. Que, en definitiva, al final, lo que buscamos es encontrar ese espacio, como os decía, en el cual crecer, en el cual cambiar, y para eso necesito tener esa armonía. Después de todo esto que os he dicho, a mí me gustaría, porque me parece importante, no tiene ningún valor sociológico lo que vamos a hacer ahora, pero he invitado a una persona que participa con nosotros en terapia, que lleva ya, no sé si un año o año y pico, para que os pueda contar su testimonio de lo que ha supuesto para ella, para su familia, el participar en ese proceso de su hija, para de alguna manera que podamos ver de forma práctica lo que os he contado en estas ideas y con estos ejemplos. María, por favor. Dice que la ha enredado y es cierto. Yo el otro día cuando la llamé, que se me ocurrió la idea, digo, mira, te voy a meter en un lío. Y me parece que es un lío hermoso, porque a mí también me gusta, y no me enrollo más, reconocer lo importante que ellos hacen. Sin ellos nosotros no seríamos capaces de tener éxito. Entonces, de alguna manera, a través de María, pues también es una forma de reconocer el gran trabajo que las familias hacen a diario acudiendo a nuestras terapias y, sobre todo, fiándose de nosotros, que a veces es muy complicado. María. Hola a todos. Soy María, madre de una, no sé cómo llamarla, alumna de otra María, y todos nos hemos convertido en alumnos de Juanjo y de todo el equipo. Por intentar resumir lo que tengo que comentaros, y yo misma, como hacerme el esquema, yo quería trasladar 3 problemas que nos encontramos los padres, un consejo personal y después una petición a todos los profesionales. Respecto a los 3 problemas, uno sería la aceptación que tiene socialmente el alcohol y el exceso de ocio. Lo segundo, el daño tan perjudicial del alcohol. Y el tercero, la necesidad de aprendizaje de las familias para tratar este problema. En cuanto a la aceptación social del alcohol, todas las personas aprendemos de lo que hemos vivido. Y las vivencias que tenemos de cuando yo era joven del alcohol en las familias, en el entorno, era vino, menos copas y un ocio muchísimo menor. Después se sabía que en los entornos familiares y sociales había personas que estaban pasadas de alcohol. Pero en la gran mayoría todo el mundo bebía, pero después realizaba su trabajo profesional, familiar, sin problema y ya está. Cuando nos hacemos padres de familia, cambia por completo todo, con un incremento del ocio, un incremento del alcohol, una permisividad, y te ves fraguando tu vida profesional y a la vez con unos hijos en los que empiezan a salir y empieza una lucha sin cuartel con un distanciamiento padre-madre. Todo lo habéis ido diciendo con unos nombres más técnicos, pero la locura es en la casa, cuando mamá tenemos que salir porque la fiesta que hasta tal hora, que si no sé cuánto, que recoges a las niñas, que te vas a la feria a las 3 de la mañana a recogerlas y te da un tufo de alcohol cuando metes a las 4 amigas en el coche. Y tú dices, momento, mañana no lo hablo, delante de su padre, una sola. Entonces, en mi caso, pues duró 10 años esa locura. Ojos que no ven, corazón que no siente, cuando se van a estudiar fuera. Pero cuando vuelven, pues te llevas el bofetón de ver a la hora que llega, al día siguiente que es que está la niña zombie, la niña cómo va a probar.
Todo eso, pues, en 10 años es una tortura, una tortura. Al final, pues, llega un momento en que hay un punto de inflexión, tanto en ella como en mí, en el que yo al final le digo, mira, has podido conmigo. Yo es que no puedo más, es que físicamente ya no puedo tener esta lucha contigo, tengo este horror en la casa, otro hijo más que te empiezan también con las comparaciones, es un tormento. Un tormento. Entonces, en su caso ya se empieza como en el caso de mi hija que estaba en Madrid, pues decide ir a un centro y estuvo 6 meses con unas charlas que eran un tratamiento 2 horas diarias de charlas de terapia de grupo, que había distintas adicciones, pero ya se vuelve cuando acaba el curso y solamente pues estuvo yendo 6 meses o así. Llega el verano y nos encontramos con la necesidad de buscar un algo. Nosotros no pudimos en Madrid tener el apoyo familiar porque la distancia es lógica, yo me iba cada 15 días y lo único que hacía era dormir juntas y decir, Dios mío, vamos a ver esto, cómo sale y cómo podemos ayudarle. Tuvimos la suerte de que aquí empezó en Montalminara y yo en este casi 2 años pues ha sido pues un regalo de Dios lo que hemos tenido, una suerte para toda la familia, para toda la familia. En cuanto a los 3 problemas que decía, el primero la aceptación social del alcohol y el daño del alcohol, en el aprendizaje, yo eso sí lo hemos vivido aquí, porque yo en el consejo que doy de estos 3 problemas, que yo siempre lo he comentado allí en las terapias de grupo, es que tenemos que aprender los padres a ser corredores de fondo, pero apoyados por profesionales. ¿Y por qué es esto? Porque cuando se tiene este problema, todo lo que ha dicho Juanjo de cómo se siente una, yo me lo he sentido todo. Y al final, cuando ha florecido todo el potencial que mi hija tenía y ha empezado ella a corregirme cosas a mí, he dicho, Juanjo, yo ahora entro en terapia. ¿Por qué? Pues porque acaba uno roto después de esa lucha. Y yo lo que recomiendo a las familias es que es un tratamiento que se puede hacer con anestesia o sin anestesia. Entonces, lo prefiero con la anestesia del tratamiento profesional porque si no es imposible. Entonces, por último, el favor que yo os pido a todos los profesionales lo apoyo un poco en comparativa con el caso, yo soy farmacéutica, la carrera la hice en Granada 75-80 y en esos años se admitía como dosis permitida del colesterol 250. ¿Qué pasaba? Que se vio que todo lo que sobrepasara 250 era riesgo cardiovascular. ¿Qué se ha dicho de esta época hasta ahora? Yo llevo 37 años de vida profesional. Ya a nadie se le ocurre tener una persona con 250 de colesterol sin darle una estatina. Desde 200 se encienden las alertas. ¿Por qué? Porque se sabe a dónde va esa persona, que a su vez lleva asociada una obesidad, lleva asociados otros factores de riesgo. Entonces, a partir de 200 ya están todas las alertas saltando. Y a nadie hoy día se le ocurre decir que se permitía 250. Pues con el alcohol el alcohol y todo el resto de consumo, veo yo que desde los que tenéis un acercamiento a las autoridades hay que exigirlo. Porque al final se dice, familia, si la comunicación veo que la podemos conseguir con la ayuda de los profesionales, que es súper necesaria esa comunicación. Pero lo que hay en el entorno es un tsunami. Entonces, si desde no normalizar el consumo, sino rebajar la dosis de consumo para que salten las alertas. Porque tenemos el juego con presentadores y con actores haciendo en televisión anuncios sobre el juego, y eso lo están viendo en las cadenas deportivas todos los niños, y entonces eso no es problema, eso no es una adicción, que eso es lo que pasa que da dinero. Y da dinero al Estado. El consumo de cannabis, el consumo de alcohol, los anuncios, más guay, mientras más beba y más tajadas coja. Y en ningún momento, entonces, por favor, que salten las alarmas antes de que
tengamos que recurrir. Sabemos que tenemos buenos profesionales, pero esa es mi petición. Y comunicar, dar las gracias. Nada más.